¿Qué trajo? Bueno, vamos a dar vuelta de página, vamos a hablar de los datos que ayer se dieron a conocer a través del INDEC, tratando de encontrar algo más de lo que se conoce como el dato... Del número del 40,1. Del 40,1 y de cómo hay también una fragmentación, no solo social, entre sectores concentrados que están ganando rentas extraordinarias a pesar de la crisis y sectores mayoritarios que la vienen pasando muy mal, sino también diferencias entre regiones, que han sido históricas en algunos casos, ¿no? El norte, por ejemplo. El norte, que padece más, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, que sufren más fuertemente la pobreza. Y el sur menos tocado. Y el sur menos afectado, ¿no? Hay que decir que estos datos que se dieron a conocer sobre la pobreza en la Argentina no contemplan la devaluación. No. Por lo cual uno puede suponer que acá estamos ante números realmente más dolorosos que los que ayer se dieron a conocer, con algunos condimentos que van relacionados también con los contextos laborales, pero sobre todo con la edad, ¿no? Con los niños que están siendo muy golpeados por la pobreza en la Argentina. Y algún análisis histórico que es muy difícil hacerlo en la coyuntura, ¿no? Cuando se dan a conocer los datos de la pobreza, parece que debemos recaer fundamentalmente en lo que ocurre con este modelo económico, que es responsable, naturalmente, de la pobreza. Pero hay variables históricas que nos exigen un replanteo a 40 años de democracia. La Argentina, antes del golpe de Estado de 1976, tenía muy bajos niveles de pobreza y de desigualdad. La pobreza era de un dígito en el país en 1974. Después del golpe de Estado y la consolidación del modelo económico, el de Martínez de Hoz, el golpe de Estado fue fundamentalmente eso, imponer un modelo económico que habilitó las importaciones, la bicicleta financiera, que provocó un enorme deterioro en la industria. Yo no sé si ustedes recuerdan o alguna vez han visto, porque esto es una cuestión generacional, pero alguna vez lo han visto, que había una publicidad en la dictadura militar en la que había una persona, un hombre, que se sentaba en dos sillas. En las sillitas. En las sillitas. En las sillitas, en una importada y en otra de producción nacional. Cuando se sentaba en la silla de producción nacional se caía. Entonces había una decidida resolución por parte de Martínez de Hoz y la dictadura militar de promover las importaciones en desmedro de la industria nacional. Esto provocó un desorden social, económico, que la democracia no pudo resolver. Bueno, digamos, aquel modelo económico tuvo una continuidad, agobió a Alfonsín, que debió enfrentar al Fondo Monetario y una deuda extraordinaria. Caminó de la mano regreso con Menem. Con Menem, que después se estalló con la crisis del 2001 con De la Rúa y con Cavallo como ministro de Economía de De la Rúa en aquel 2001. Tuvo un contraste con el kirchnerismo durante los tres mandatos, el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, un acompañamiento nuevamente de determinadas políticas durante el macrismo y el regreso sobre todo del Fondo Monetario Internacional y esta realidad que vemos con Alberto Fernández hoy. Es decir, la democracia no logró revertir ni resolver ese esquema de desigualdad y de transferencias de recursos con diferencias, con variables, ¿no? Porque no fueron los mismos, por eso hemos hecho esta descripción de los gobiernos. No fueron los mismos gobiernos ni las mismas políticas, pero como resultado en estos 40 años queda en evidencia que se impuso un modelo económico que no pudo ser modificado en su matriz y que sigue provocando transferencia de recursos de sectores populares a sectores concentrados y además a través de la fuga de capitales, de endeudamientos y de bicicletas financieras a intereses foráneos, ¿no? Vos lo estabas marcando, ¿no? Y se remarca justamente en el marco de los 40 años de democracia, que estamos muy cerquita de cumplirlos, es la deuda de la democracia y en su mayoría se apunta a esto. Se apunta a no poder estar bajando los índices de pobreza, ¿no? De no conseguirlo, de no lograr a pesar de los cambios de gobierno. Es una de las grandes deudas, indudablemente, que tiene la democracia como sistema para no apuntar a ningún gobierno, ¿no? Hay algo que había identificado a la Argentina durante décadas, era la fortaleza de su clase media. Era envidiada en distintos países de Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Cómo la Argentina había logrado consolidar y expandir su clase media. Bueno, hoy esto ha quedado evidenciado con un 40% de pobreza.
la debilidad de ese modelo y de cómo se fue construyendo no solamente un aumento de la pobreza, sino una profundización de la desigualdad, es decir, de sectores cada vez más con más recursos, más enriquecidos, que además la están disfrutando esta Argentina, porque la ven barata, ¿no? Pueden viajar en avión, pueden trasladarse a distintos lugares, pueden viajar al exterior, pueden comprar muy barato en la Argentina. ¿Por qué? Porque tienen un financiamiento en dólares o bien son quienes resuelven y deciden sobre la transferencia de recursos a través de la inflación, por lo cual se ven claramente beneficiados. Bueno, esta realidad de la Argentina no empezó hoy. Hay circunstancias que profundizan determinadas condiciones económicas. En este gobierno de Alberto Fernández esto ha ocurrido, ¿no? Más allá de la pandemia, cuando salimos de la pandemia, se profundizó ese modelo de desigualdad que hoy tiene la Argentina con un 40% de pobres. Ahora, hay una génesis y una historia que tiene que ver con cómo se han consolidado las matrices económicas de la distribución de recursos en el país y a dónde se debe enfocar la solución. La solución es, a ver, como plantean algunos, el problema es únicamente de la política, entonces hay que bajarle los sueldos a los políticos y reducir el gasto social. Bueno, veámoslo en número. ¿Cuánto implica el gasto social hoy en la Argentina y cuánto el gasto político? Y, por ejemplo, hay uno de los candidatos, Javier Milei, que habla de reducir un 15%. Bueno, cuando uno empieza a desmenuzar el gasto político en la Argentina, que es un 0,8%, y cuando empieza a desmenuzar el gasto social, que incluye hasta las jubilaciones, miren ustedes, hasta las jubilaciones, no supera el 12%. Y cuando sacás las jubilaciones, cuando se habla de planes sociales y demás, no pasa el 2,3%. Por lo cual, es evidente que acá el problema no está en decir, bueno, sacamos todos los beneficios sociales a los sectores empobrecidos o la jubilación, eliminamos todo, ¿no? Que no quede nada. Bueno, no estaríamos resolviendo el problema de la pobreza en la Argentina, lo estaríamos profundizando, por lo cual también hay que ver qué herramientas se van a buscar. Y a lo mejor acá la discusión está dada en qué modelo económico queremos. Si queremos ser el legado de la dictadura, de lo que allí comenzó, o otra construcción, porque capitalismo hay en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Ahora, salvo excepciones, naturalmente, pero muy poquitas. Hoy capitalismo está en todo el mundo. Ahora, hay distintos modelos del capitalismo. Sí. No es que el capitalismo es igual en cada lugar. Noruega es un sistema capitalismo, Suecia lo es, también lo es Corea del Sur, lo son claro, Sudáfrica. Y tenés números muy buenos y números muy malos. Pero claro, porque tiene que ver con cómo se construye ese capitalismo en base a los intereses nacionales. Bueno, en la Argentina tenemos la misma cantidad de dólares en el exterior que lo que tiene como deuda externa la Argentina. Bueno, es una construcción de un modelo, ¿no? Que evidentemente tiene que zanjarse para que esto cambie. Pero vamos a ver algunos detalles de lo que indicó ayer el INDEC para ponerlo en números, ¿no? 18.600.000 argentinos y argentinas no alcanzaron a adquirir la canasta de productos básicos que determina la línea de pobreza durante el primer semestre del año. Insisto, casi 19 millones de personas. La cifra perforó el techo de 40%. Es una locura, ¿no? 19 millones de argentinos son pobres. Por la aceleración de la inflación de los alimentos, también creció la indigencia, incluso en términos relativos, mucho más que la pobreza. Un 9,3% de las y los argentinos son indigentes. La cifra, lo que decíamos, ¿no? De la indigencia. Las estadísticas, ojo, todavía no incorporan el salto del 15% en el precio de los alimentos y el 20% de la devaluación que se produjo después de las PASO. Claro, porque hubo dos picos, uno antes a las PASO y después el oficial. Efectivamente, por lo cual la pobreza seguramente es más de la que indicó ayer el INDEC. La pobreza impacta más en los niños, más de la mitad, el 56,2% de los niños y niñas menores de 14 años son pobres. En la población de 65 años y más, en cambio, el 13,2% se ubicó bajo la línea de la pobreza. Es decir, los adultos mayores, solo un 13% está bajo la línea de pobreza. Ahora, cuando hablamos de niños, de niñas y de adolescentes, más de la mitad, un 56,2%, son pobres en la Argentina. Las mayores incidencias de la pobreza se observaron en el noroeste, 42%, las provincias del noroeste, sí, y en el Gran Buenos Aires, que abarca la ciudad y el conurbano. Hoy hacíamos el repaso, Gran Resistencia, 60% de pobres. Bueno. 60% de pobres. Son datos escandalosos, alarmantes de lo que pasa hoy en la Argentina. Los menores índices se dan en la Patagonia, igualmente son números altos. Son números altos, claro. 33,2%, en la región pampeana un 36,8%.
Bueno, cuando uno ve estos números Sí. dice, está bien, esta es la foto de hoy, la coyuntura. Es dramático que la Argentina tenga un 40% de pobreza. Ahora, vayamos un poco para atrás, ¿no? Y empezamos a ver cuánto había hace 10 años, cuánto había hace 20 años. Empezamos a ver que hay una pobreza estructural que comenzó con un tercio de la población, ni hablar en la época del menemismo, llegamos a tener hasta 51% de pobres, ¿no? Pero digo, comenzó con un tercio de la población y hoy nos tiene en un 40%. Entonces, 4 décadas de democracia no han resuelto la desigualdad ni la pobreza en la Argentina. Pero también nos exponen a un dilema. ¿Dónde comenzó toda esta situación? Sí. ¿Dónde empezamos a elegir otro modelo de país? Y en definitiva, ¿qué modelo de país queremos para la Argentina de aquí en más? Porque, créanme, están estos 40% de pobres, pero hay muchísimos, que se están quedando con una torta muy grande en la Argentina desde hace mucho tiempo, que no pierden nunca. Solo hay que ver, por ejemplo, la rentabilidad de las empresas alimenticias durante todo este tiempo, en el que usted no puede pagar el arroz, el aceite y demás, y los productores de arroz, de azúcar, de yerba y demás siguen teniendo una rentabilidad muy alta. Bueno, este es el debate de la Argentina que nos tenemos que dar, ¿no? Pablo, y 2 o 3 preguntas que no la vamos a responder ahora porque llevan mucho análisis, pero tienen que ver con una realidad que venimos contando. Allí marcabas algunos puntos por región. La ciudad de Buenos Aires, que está desglosada, apenas, y es el punto que menos porcentaje de pobres tiene el 17% de pobreza. La ciudad de Buenos Aires, sola la ciudad, y es la ciudad que más subsidios recibe. Mirá esta Argentina absolutamente desigual. La ciudad que más subsidios recibe de todo el Estado es la menos pobre. Bueno, porque es un país profundamente desigual. Por eso decíamos al comienzo, tremendo. ¿no? No se trata solo de la desigualdad entre ricos y pobres, sino en regiones, cómo se han ido desarrollando determinadas regiones y cómo se han ido beneficiando a todos. Lo de Capital Federal es escandaloso. Porque es después... vergonzoso que nosotros todavía hoy estemos pensando en que se siga financiando al sector más rico, más concentrado, y que no se logre descentralizar el poder que está allí en la ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias argentinas. Mirá vos el razonamiento político, y esto lo veíamos en las últimas elecciones allí en Mendoza, en donde pasaron algunos referentes nacionales hablando de reestructurar la Argentina, de repensarlo. ¿Cuál era el pensamiento político? Dejar de subsidiar, así lo entendían, o de beneficiar a provincias que hoy por hoy están mostrando el 60% de pobres, como Chaco, el Gran Resistencia o el Gran Formosa. Digamos, la mirada está puesta ahí, en decir, bueno, tenemos que dejar de subsidiar esas provincias que no producen nada y que no son autosuficientes en materia económica, y nunca hablan de dejar de subsidiar la ciudad de Buenos Aires, que es la que menos pobres tiene y la que más plata recibe permanentemente. Bueno, porque a veces también hay una mirada que hay que cambiar en los dirigentes del interior, ¿no? Que cuando llegan, digo, este concepto de interior y capital, pero digo, de las provincias, que cuando llegan a debatir el reparto de los recursos en la Argentina, no tienen el coraje ni la convicción de plantarse desde el lugar de origen o de lo que representan para sus ciudadanos. Porque esto es también central, ¿no? De empezar a romper esa hegemonía que hoy tiene Buenos Aires, donde quienes están en Capital Federal viven en un mundo aparte, ¿no? Subsidiado por el resto de las provincias que padecen y confrontan esta desigualdad que hoy tiene la Argentina. Bueno, está con lo que decía Yarlor en su momento de Pituquitos de Recoleta, que después lo explicaba. No son dirigentes más vivos, digamos, no son mejores administradores, no son mucho más lucios, aunque muchos se creen, ¿no? Que son mucho más lucios. Manejan los recursos de otros. Pero manejan todos los recursos de otros, y así administrar es mucho más fácil. Y la otra contraposición de lo que estabas mostrando, Pablo, y esta sí que no la vamos a comentar, es, mirá, ¿no? Qué absoluta contradicción. El número de pobreza creciendo y el número de desocupación uno de los más bajos. Es decir, que hay una relación de trabajadores, pero que están en la línea de pobreza. Bueno, porque el modelo ha hecho esto, ¿no? Concentrar la riqueza en grandes corporaciones y afectar fundamentalmente a la mayoría de trabajadora, que hoy es la que más pierde. Y cuando digo la mayoría de trabajadora, ahí se incluye el pequeño empresario, el comerciante, la pyme, el autónomo, que realmente están siendo
muy afectados por este modelo económico. Por eso la discusión no es, bueno, el capitalismo es exitoso en todo el mundo. Bueno, está bien, hay muchísimos países que son exitosos en el capitalismo. Nadie está planteando salir de ese esquema, es el que domina en el mundo. La pregunta es, ¿qué capitalismo que queremos tener? ¿En favor de quiénes? ¿De 5 o 6 empresas que te fijan los precios de los alimentos o en favor de una mayoría? Bueno, es una discusión que la Argentina se tiene que dar. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos estamos viendo.